Muy buenas noches, público. Andrés Marichal como siempre, y hoy en JM News no sabemos si preocuparnos o salir del país, pero más de 35.000 estudiantes no pasan exámenes con temas fáciles como el conocimiento, la investigación científica, objetivos generales, específicos, variables y entre otros temas que estaremos hablando el día de hoy. A preocupación del programa hemos invitado a 3 panelistas que nos estarán hablando de estos temas para aportar a nuestros estudiantes. Con ustedes, el licenciado José Melo, profesor por más de 30 años de experiencia en temas del conocimiento e investigación científica. Comenzaremos hablando del conocimiento, pero ¿de dónde viene? La primera y más antigua posición que surgió fue el dogmatismo, que es una posición que supone una relación entre el sujeto y el objeto. Luego surge el escepticismo, que viene siendo como el opuesto del dogmatismo, pues niega una posible relación entre el sujeto y el objeto, razón por la cual no se puede juzgar, mientras el dogmatismo desconoce el sujeto. El escepticismo desconoce el objeto, enfocándose en los factores subjetivos del conocimiento humano. Surgen 2 posiciones más, que tienen estrecha relación con el escepticismo, pues no niegan la verdad como pero sí la limitan. Estas posiciones son el subjetivismo, que como su nombre lo dice, establece que la verdad puede ser válida únicamente para un individuo o para un grupo de individuos, pero no es una verdad universalmente válida. Y el relativismo, que también establece que no hay ninguna verdad absoluta, sino que valida solo para uno o más individuos, pero la validez está determinada por factores externos. Después surge el pragmatismo, que está relacionado con el escepticismo, pero con un concepto de verdad diferente al de esta última posición. Pues para los pragmáticos, lo verdadero es todo aquello que es útil, valioso y que se puede fomentar de la vida. Sabiendo de dónde viene, también deberíamos saber que hay diferentes tipos de conocimiento en los cuales encontramos el conocimiento científico, que es aquel que se obtiene a través del método científico. Este conocimiento se genera a través de una serie de pasos y tiene unas propiedades y características que no tienen otros tipos de conocimientos. El conocimiento teológico, también denominado como conocimiento religioso o relevado, tiene una relación con la fe y las religiones. Entre aquellos que lo defienden, es considerado una fuente de verdad absoluta. También tiene relación con las creencias individuales de las personas, siendo estas de índole religiosa. Conocimiento empírico. El conocimiento empírico depende principalmente de las experiencias. Solo se puede obtener entrando en contacto con el mundo y participando activamente en él. Construye un marco de reglas básicas que ayudan a entender mejor cómo funciona, y un ejemplo de conocimiento empírico es el conocimiento ligado a percepciones como la espacial y abstracta. También encontramos el conocimiento filosófico, el cual contiene la serie de conclusiones a la que el ser humano es capaz de llegar mediante el razonamiento filosófico, es decir, mediante métodos reflexivos, críticos y deductivos que le propone la filosofía. El conocimiento filosófico es distintivo del científico o del teológico, tanto en su proceder como en sus propósitos, ya que no aplica el método científico experimental como el primero, ni se centra en demostrar la existencia o la naturaleza de Dios como el segundo. También tenemos el conocimiento intuitivo, matemático, práctico, directo, indirecto, privado, entre otros tipos. Pasando el apartado de la ciencia, definiremos los tipos de ciencia en los cuales abordaremos las ciencias formales, que son conjuntos sistemáticos de conocimientos racionales y coherentes. Si bien su objeto de estudio no es el mundo físico o natural, sino objetos puramente abstractos, sus conocimientos pueden ser aplicados a dicha realidad físico-natural. El método propio de las ciencias formales es la deducción, y a diferencia de la ciencia empírica, no admite la inducción ni la abducción. Es aquella que trabaja con formas, es decir, con objetos ideales que existen en la mente y sus obtenidos por abstracción. Las ciencias naturales. Estas son o buscan entender el funcionamiento del universo y el mundo que nos rodea. Se pueden distinguir 5 ramas principales, en las cuales encontramos la física, la química, la astronomía, la geología y la biología. También están las ciencias humanas, que es un concepto epistemológico que designa a un extenso grupo de ciencias y disciplinas cuyo objeto es el ser humano en el aspecto de manifestaciones inherentemente humanas. Esto es el lenguaje verbal, en primer término, el arte y el pensamiento, y en general la cultura y sus formaciones históricas. Y 2 que no pueden faltar, que son las ciencias sociales y las ciencias aplicadas. Pasando al apartado de la investigación científica, veremos cuál es su importancia. Este es un pilar fundamental
porque contribuye a la calidad de vida y bienestar de las personas, en la formación de nuevos profesionales y en el desarrollo de los profesionales que se encaminan hacia la investigación. En los diferentes momentos o etapas de la investigación encontramos la observación y generación de preguntas, la investigación, la formulación de hipótesis, la experimentación, el análisis de datos y las conclusiones. Para elaborar una buena investigación tenemos que tener un buen tema a investigar y para eso deberíamos de saber cuáles son las cualidades que debe poseer el sujeto de la investigación. Todo investigador debe satisfacer ciertas exigencias metodológicas y profesionales que garantizan el éxito de su empresa. Compromiso. Ninguna investigación se lleva a cabo sin tenacidad y persistencia, sin entender que se trata de un proceso que se compone de pasos sucesivos y consecutivos. La documentación. Ningún tema sale de la nada, por lo que siempre debe hacerse una pesquisa de fuentes y antecedentes que le permitan al investigador saber quiénes abordaron el tema antes que él y desde qué perspectiva. La comprobación. Sobre todo, útil para los investigadores experimentales, ya que deben repetir algunos experimentos para asegurarse de que sus resultados obtenidos sean válidos y no fortuitos. Controlando las variables del caso. Redacción. Una buena fuente de exposición de los resultados obtenidos es casi tan importante como el método empleado para ellos. También debemos conocer las formas en las que puede surgir un problema de investigación, en los cuales encontramos las afiliaciones, que surgen de un problema de investigación debido a nuestra relación con alguna institución o empresa para la que encontremos conveniente aclarar ciertos puntos teóricos o prácticos que irán a ayudar al desenvolvimiento de la misma. La experiencia. Puede suceder que una persona con amplia experiencia en algún tipo de actividad sienta en algún momento la necesidad de sistematizar dicha actividad a la luz de ciertos marcos teóricos. En este caso, la experiencia previa del investigador se constituye en la más importante fuente de datos empíricos, en las correcciones. En otras circunstancias, lo que atrae la atención en algún tema ya tratado, pero que de él se advierten imprecisiones o errores que es posible subsanar. Por ejemplo, las falencias observables en la teoría clásica del subdesarrollo llevaron a muchos científicos sociales latinoamericanos a un intenso trabajo de elaboración y profundización. También tenemos la concretización, que esta es a estudiar cómo fenómenos muy conocidos teóricamente se expresan en realidades específicas. Del mismo modo, las analogías que presentan hechos aparentemente muy distantes pueden ser fuentes de interrogaciones fecundas en hallazgos significativos. Esta lista puede presentar un problema para el investigador, no tiene la intención de ser exhaustivo. Ahora pasaremos a hablar con la señorita Eliana Marí, conferencista alrededor de más de 75 países, que nos expondrá más sobre la investigación y cómo delimitarla. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Ahora continuaré hablando de los demás temas. Comenzando por el primer tema, el cómo delimitar uno dentro de la investigación. En pocas palabras, es marcar un límite o meta en cuanto a esto. Ya sería centrarse en el tema que se está investigando y saber hasta dónde llegaremos con la investigación, qué es lo que se va a realizar, e ir recolectando lo que estamos buscando, centrarse en un área de interés con términos específicos. Continuamos con en qué consiste el objetivo de la investigación y cuál es su importancia. En pocas palabras, el objetivo consiste en plantearnos unas metas, las metas que queremos cumplir con esas investigaciones y sus estudios, permitiéndonos a nosotros aprender de lo que estamos buscando y conocer aquello que queríamos descubrir, impulsándonos también a continuar conociendo cosas, que en parte sería la importancia, permitirnos conocer lo que no sabemos y aumentar el conocimiento que ya tenemos, dándonos datos claros y precisos. ¿Qué características poseen los objetivos generales? En este se expresa la acción que uno va a realizar. Aquí se plantea lo observable, algo específico del fenómeno, y nos da características y descripciones de las cosas que se relacionan entre los fenómenos. Y sobre todo, estos objetivos deben ser concisos, concretos y mesurables, tanto como alcanzables. Vamos a desglosar un poco estos términos. Concisos, es decir, que sean breves y claros; concretos, que vayan al punto; alcanzables, que tengan diversas formas fáciles y asequibles de conseguirse; mesurables, medibles, o sea que se puedan evaluar. ¿Cómo deben ser formulados los objetivos específicos? Estos se deben de realizar consiguiendo las
características que ya había mencionado anteriormente. O sea, que sean concretos, alcanzables, medibles y concisos, pero tratando de evitar usar criterios valorativos y en sentido figurado, o sea, que no sean cosas metafóricas, ya que podría cambiar el sentido de algunas cosas. También hay que mantener la comprensión conceptual, o sea, que no nos podemos sobrepasar de nuestros objetivos. ¿Qué papel desempeñan los objetivos en la investigación? Aquí nos permite indicar que se espera encontrar al final de todo, aumentar el carácter necesario para asumir las investigaciones e identificar las peculiaridades de esta para después elaborar principios metodológicos particulares. Estos expresan palabras claves para la búsqueda general. Ahora les presentaré algunos ejemplos de objetivos generales y específicos. Comenzamos por los generales. Acá tenemos investigar sobre nuevos materiales de construcción que benefician al medio ambiente, investigar sobre el diseño arquitectónico en toda Latinoamérica. Pasamos a los específicos. Tenemos como ejemplo indagar sobre los cambios estructurales arquitectónicos en República Dominicana desde el año 2010 al 2020, tanto como sus características y estilos. También tenemos buscar un diseño apropiado, dependiendo según de los parámetros que sugiere la arquitectura sostenible, encontrar similitudes y comparaciones claras sobre el estilo estructural de España con el estilo de República Dominicana. Ahora, pasando al siguiente tema, tenemos ¿qué se entiende por variable? Las variables representan un concepto vital y muy importante dentro de un proyecto. Las variables son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular denominado hipótesis. Ahora definiremos el concepto de hipótesis y cuáles son sus características primordiales. La hipótesis es lo que alguien piensa o supone de algo en la realidad que investiga y que, por no tener certeza de ello, debe comprobarlo. Algunas de sus características son que es una forma de desarrollo del conocimiento científico, es una construcción racional, constituye una síntesis de conocimiento científico e integra un sistema de juicios, conceptos y razonamientos, se expone a diversas pruebas, tanto experimentales como empíricas, con el objeto de comprobarlas. Por medio de la comprobación, tanto experimental como empírica, la hipótesis se comprueba, rechaza o reformula. Cuando una hipótesis se comprueba, se convierte en teoría científica. Para culminar, estamos acompañados de la ex ministra de Educación, que acude a nosotros ya que le preocupa la nueva gestión y viene a hacer entender un poco más sobre estos temas ya tratados. Buenas noches, Andrés. Sí, a continuación les hablaré más sobre hipótesis y demás. Problemas que surge en la investigación, tipos de área temática, la formulación de problemas de investigación, tipos de investigación desde el punto de vista intrínseco y externo. Problemas que surgen en la investigación. Están las afiliaciones, que surge un problema de investigación debido a nuestra relación con algunas instituciones o empresas, para la que encontramos conveniente aclarar ciertos puntos teóricos o prácticos que irán a ayudar de desenvolvimiento de la misma. La experiencia que puede suceder de que una persona con amplia experiencia en algún tipo de actividad sienta en algún momento la necesidad de sistematizar dicha actividad a la luz de ciertos marcos teóricos. La corrección. En otras circunstancias, lo que atrae la atención es algún tema ya tratado, pero sobre el cual advierte imprecisiones o errores que es posible subsanar. Por ejemplo, las falencias observables en la teoría clásica y desarrollo del subdesarrollo llevaron a muchos científicos sociales latinoamericanos a un intenso trabajo de elaboración y profundización. La concretización
es la de estudiar cómo fenómenos muy conocidos teóricamente se expresan en realidades específicas. Del mismo modo, las analogías que presentan hechos aparentemente muy distantes, que pueden ser fuente de interrogaciones fecundas en hallazgos significativos. Los tipos de áreas temáticas están arqueología, estudios culturales, economía, estudios educativos, estudios de género, historia, derechos humanos, lingüística, literatura y medios, estudios poblacionales y migración poblacionales. La formulación de un problema de investigación. En primer lugar, es más sugerible, conociendo el problema de estudio con la mayor profundidad asequible, no sería imprudente tratar de sistematizar las ideas y diversas posiciones que existen al respecto. Tipos de investigación desde un punto de vista intrínseca y externo. En las externas podemos encontrar las puras y las aplicadas, que las puras son aquellas que no persiguen una utilización inmediata para los conocimientos obtenidos, y las aplicadas tienen fines de uso directos e inmediatos. Las investigaciones puras y aplicadas no son dos formas contrapuestas y desligadas entre sí. En los tipos de determinaciones se encuentran las condiciones necesarias, que son aquellas las cuales es imposible que ocurra un determinado fenómeno. En las condiciones suficientes se refieren a circunstancias que siempre aparecen, desencadenan el suceso de estudio, aunque no es necesario que ellas estén presentes para producirlo. En las condiciones contribuyentes son aquellas que favorecen de una manera decisiva el suceso investigado y que generalmente suelen producirlo, aunque no almacenen un determinado que pueda considerarse como necesario o suficiente. En las condiciones contingentes son circunstancias que, favoreciendo la ocurrencia del hecho estudiado, se refieren más bien a contingencia, eventualidades particulares, que en algún caso pueden determinarlo, aunque en otros casos pueden no presentarse en absoluto. ¿Qué se entiende por variable? Se entiende que es cualquier característica o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes valores, es decir, que puede variar, aunque para un objeto determinado que se considere pueda tener un valor fijo. Variables de la arquitectura sostenible. Se requiere menos gasto de recursos como energía y agua, incidencia controlada y armónica en los ecosistemas, evitando deterioro y protegiendo los recursos naturales, mayor confort ambiental con mejores tasas de salud, aumento en la vida útil en los edificios y menores costos de mantención, disminución de la contaminación del medio ambiente en general, disminución del efecto invernadero y del medio urbano. También están las variables dependiente e independiente. Las independientes son aquellas variables en la cual la relación establecida no depende ninguna de la otra, pero la misma causa efecto en la variable dependiente. Por tanto, esta variable sería la causa. Por ejemplo, la disposición geográfica y climática idónea por el turismo a nivel internacional que posee la República Dominicana.
La palabra dependiente son aquellas variables en la cual su cualidad o característica depende de las variables independientes y su comportamiento se ve afectado por esta, por lo que ésta considera el efecto de dicha causa. Instrumento de recolección de datos. En ellas está la entrevista, que son una herramienta principalmente para la recolección de datos cualitativos y son populares como instrumentos para recopilar información debido a su flexibilidad. El de cuestionario, que es una herramienta diseñada para la recolección de datos cuantitativos y se utiliza mucho en la investigación. La observación es otro de los instrumentos para recopilar información que consiste en observar a los individuos en su entorno natural o en una situación que se produce de forma natural. Grupos focales es un método cualitativo de recolección de datos. Se trata de una técnica de entrevista en grupo, un moderador neutral, cuyo objetivo es recoger información sobre un número limitado de preguntas predefinidas. Comunidades en línea son un prometedor objeto de estudio para el marketing, la creación de vínculos entre individuos y la búsqueda de interacciones sociales se ven facilitadas en gran medida por Internet. Esperamos que cada uno de estos temas estén claros y nuestros estudiantes puedan pasar en la próxima semana de exámenes. Continuaremos en la próxima entrega de nuestro programa por el mismo canal a la misma hora.